En México hay historias que no se cuentan. No porque no existan, sino porque nadie quiso buscarlas. A lo largo de los años he seguido rastros en palabras, en los muros, en gestos que repiten algo más antiguo. No busco fantasmas, pero sé que los hay en los silencios de los archivos, en los márgenes de la historia oficial. Cientos y cientos de años contenidos en escritos, miles de palabras por descifrar. Parece una tarea imposible de llevar a cabo. Porque si estuvieron aquí, si vivieron, si rezaron, si amaron, entonces merecen ser escuchados. Después de más de 500 años, tal vez sea hora de que sus nombres vuelvan a tener voz. Mi nombre es Mariam Sada. Investigar es mi forma de estar en el mundo. Y lo que más me ha movido es el idioma español. I fell in love with Spanish early on, and my parents are Egyptian, so I recall telling them that I wanted to study Spanish, and they were very disappointed because as a good Egyptian family, you either are a doctor or an engineer or a computer scientist or something of the sort, if you really want to be a doctor. Hablo 5 idiomas. Y en cada uno he aprendido a leer documentos, rastros, historias. Porque a veces lo que buscamos está escondido entre las palabras. Estudié filología en la Universidad de California, de Los Ángeles. Me especialicé en historia de la lengua española. Y más tarde hice un doctorado en ese mismo idioma del que me enamoré. Pasé años en los archivos de la Biblioteca Nacional de Madrid, investigando cómo el árabe dejó su huella en el español. Esa línea de investigación, que comencé hace más de 22 años, me llevó a México, a buscar las mismas huellas en otro territorio. Hoy sabemos que más de 4,000 palabras del español vienen del árabe, pero un día me detuve, cerré el libro y me hice una pregunta distinta. ¿Quién puso esas palabras ahí? ¿Quién las pronunció por primera vez en esta lengua? Esa pregunta cambió el rumbo de todo, porque lo que encontré no fueron solo palabras.
Para poder entender esta historia, tenemos que regresar mucho, mucho tiempo atrás, en las lejanas tierras de Granada, en España. Durante 781 años, desde el año 711 hasta 1492, esta tierra que hoy llamamos España fue un país musulmán. La lengua árabe era leída, escrita, hablada y ampliamente entendida por las poblaciones de Al-Ándalus. Cuando tropas del norte de África cruzaron el estrecho de Gibraltar, ahí nació Al-Ándalus, un territorio con ciudades como Córdoba y Granada que fueron centros de saber, ciencia, arte y arquitectura. Musulmanes, cristianos y judíos convivieron durante siglos. En 1478, Isabel y Fernando, reyes muy jóvenes en ese momento, firmaron el primer edicto inquisitorial. Ella tenía 18 años, él 17. Pero en 1492, con la caída de Granada, comenzó una época de intolerancia. Se acaba el andaluz, Boabdil pierde su último bastión, los reyes católicos toman el control, echan a los judíos y obligan a los musulmanes a convertirse. Entonces empiezan a aparecer los edictos. Un edicto de fe es un anuncio oficial de la Inquisición. Se lee en misa o en plazas públicas, explica qué conductas son consideradas herejía, luego pide a la gente que denuncie a quien las perpetre. Ahí claramente está descrito que van tras la fe islámica. Los inquisidores contra la herética pravedad y apostasía en esta ciudad y arzobispado de México, estados y provincias de la Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nicaragua, Yucatán, Verapaz, Honduras, Islas Filipinas, sus distritos y jurisdicciones. Si sabéis o habéis oído decir que algunas personas hayan dicho o afirmado que la secta de Mahoma es buena y que no hay otra para entrar en el paraíso, y que Jesucristo no es Dios sino profeta, y que no nació de Nuestra Señora siendo virgen antes del parto, en el parto y después del parto, o que hayan hecho algunos ritos, ceremonias de la secta de Mahoma por guardia y observancia de ella, o que hayan hecho el sahur levantándose en las mañanas antes de que amanezca a comer y después de haber comido, lavarse la boca, tornarse a la cama, o que hayan ayunado el ayuno del Ramadán y renegado de nuestra santa fe católica, a todas partes y lugares de estos reinos a tornar su día en oro, o que hayan hecho dichos ritos o ceremonias de los moros. Estos edictos convirtieron la práctica del Islam en un crimen. La Inquisición consideraba actos inmorales muchas cosas: leer libros de filosofía, rezar en árabe, sentarse en el suelo, no comer cerdo o hacer ayuno en el Ramadán. Hasta la higiene personal era un grave delito, como lavarse las manos antes de comer. Cualquier persona que estuviera abierto de mente, que aceptara normal como una religión más con respeto el Islam o el judaísmo, era algo que a los inquisidores les hacía muy sospechoso a este sujeto de considerarlo como partidario del libertinaje, ¿no? Entre 1609 y 1614, la corona española ordenó la expulsión de los últimos musulmanes. No importaba si ya se habían convertido,
Si no eran católicos por linaje, debían abandonar el reino. España ya estaba en América. Los musulmanes ya se habían ido de Al-Ándalus escapando de la Inquisición. Y es ahí donde nacen los primeros criptomusulmanes. Un cripto es alguien que se ve forzado a esconder su religión, haciéndose pasar por cristiano para no ser perseguido por la Inquisición. La historia oficial es la siguiente. En 1519, finalmente Hernán Cortés llega a lo que hoy conocemos como Veracruz. La caída de Tenochtitlán. El imperio español se impone en la Nueva España. Y luego el inicio del virreinato. Nace el mestizaje. El pueblo indígena y el español unidos en una sola sangre. Pero esa historia no es toda la verdad, porque hay una parte que ha sido silenciada por más de 500 años. Esta historia la han contado muchos y de muchas formas. ¿Por qué al momento de la llegada de los españoles solamente les tomó un par de años tomar una de las ciudades más poderosas en ese entonces? El número de españoles que iban en esas expediciones era muy pocos. En realidad hay otros números en otros cronistas que inclusive son mayores en cuanto a los contingentes indígenas que apoyan a Cortés. He took with him just over 500 soldiers spread across some 11 ships. ¿Quiénes fueron las personas que vinieron después del 1492 o antes de 1492? Un tercer mito es que todos los conquistadores son españoles. ¿Sí? Pues no. En la historia oficial, sabemos que esos barcos no traían solo españoles a bordo. Se ha documentado que iban griegos, italianos, judíos, hasta esclavos africanos. Pero de musulmanes nadie habla. Es como si no hubieran existido. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si todos esos pueblos llegaron, ¿por qué esas voces sí cuentan y los musulmanes han sido excluidos en esta historia? These are people also who lived in fear at all times, who kept themselves so hidden that they could survive. But there was also an incredible level of violence against them, or the threat of violence against them, that always meant that they were hidden. Aceptar la presencia de musulmanes en el México colonial puede revelar las incongruencias en el relato oficial de la conquista y la conversión. Al borrar a los musulmanes, se impone la ilusión de una nueva España enteramente católica, un mito de unidad y de control que la Iglesia y la corona necesitaban sostener. La Inquisición en Nueva España se fundó oficialmente en 1571, es cuando aparece, cuando se establece el Tribunal de la Inquisición que va a mantenerse hasta 1820. Los procesos inquisitoriales tenían una gran cantidad de etapas. Cuando ellos se daban cuenta de que era una acusación grave, que tenían argumentos suficientes como para poder iniciar un proceso pues, más amplio, que a lo que hacían, arrestaban al denunciado. Así como lo hice en Madrid, ahora debo mover mi investigación hacia el lugar donde sé que pueden estar las respuestas. Sigo una hipótesis clara, que hubo musulmanes en México aún en tiempos de la Inquisición. Y todo me indica que dejaron huellas, solo hay que saber dónde mirar. احنا في كويوكان يلا يلا بسرعة الكلام اللي حصل ده Día de los Muertos
احنا بصوا يا جماعه هنا كل الحاجات دي بتتكلم عن الموت، بس الموت هنا في المكسيك مش حاجه تعيسه ولا بتزعل. دي مرحله بصوا مبسوطين ومزيكا ومهيصين، وبعدين كلها جماجم بتضحك. كالافيرا كالافيرا الحته دي حلوه قوي. اليوروز فيها برضو كده، عارفه شفتي اليوروز فاكره؟ وبعدين التكستشر بتاعت الفلوس تجنن. الله دي العشرينيه دي بقى فيها ايه؟ بصوا ده دي على فكره مين ده اسمه ايه يا سلمى؟ اسمه ايه ده؟ بنجامين فرانكلين. لا بنيتو خوارز. بصي بنيتو خوارز. اوكي بنجامين فرانكلين ده في امريكا. Es la primera vez que estoy en México. Llego justo en la noche de Día de Muertos, una tradición que los mexicanos viven con una pasión profunda, casi sagrada. Ahora este es mi nuevo hogar. Y hay algo extraño en lo familiar que se siente estar aquí. La primera vez que yo me encuentro con Mariam en el Archivo General, ella se acerca como investigadora, ¿no? Mi primera impresión fue, ella es diferente, desde su vestimenta. Me acerco a ella y me solicita información sobre musulmanes. En este momento yo no tengo pues ningún acercamiento a ese tema, no conozco sobre el Islam, entonces ella me empieza a contar qué quiere buscar, ya que cuando ella ha intentado buscar en la base de datos, la arroja cero, que no puede, que no hay nada. Vengo a los archivos todos los días, buscando entre documentos que no decían nada sobre Islam o musulmanes. Empecé a dudar de mi hipótesis, a sentir que tal vez no existían esos datos. ¿Por qué me ofreciste el postdoctorado? ¿Qué querías saber con mi tema? ¿Qué curiosidad tenías? ¿Sospechabas que había musulmanes en el archivo? Mira, cuando conocí a Mariam y conocí tu repertorio lingüístico, a mí eso me pareció fantástico porque creo que hay muy pocos investigadores que sean capaces de explorar, que tengan una capacidad real y un manejo suficiente de las lenguas que eso implica. Así que escribí correos, pedí citas, toqué puertas. No buscaba validación, buscaba confrontación. Si estaba equivocada, quería saberlo ya. ¿Cuál es la importancia de ir a buscar documentos históricos en el Archivo General de la Nación? Se tiene que comprobar, ahora sí que el papelito habla, y todos los papelitos muchas veces tienen que ser auténticos de la época, originales. La investigación nos hace cuestionar lo que damos por sentado. Y en la medida en que más se le cuestiona los documentos o se saca información, pues por supuesto que va a alterar lo que creíamos que era la narrativa oficial de alguna manera. Tal vez exista la posibilidad de no encontrar los documentos que viene a buscar, pero sí estoy segura de algo. No vine aquí a perder mi tiempo. Muchísimas gracias. ¿Y si realmente llegaron a México? Vine a México porque sé que la Inquisición española persiguió a los musulmanes andaluces. Tengo que encontrar pruebas de que cruzaron el océano buscando un nuevo hogar, donde pudieran tener libertad de fe. Necesito respuestas. Ya sabía el panorama del criptoislam español,
usé toda la herramienta que tenía desde ese ámbito peninsular. Dije, si en España se llaman moro, mudéjar, morisco, voy a utilizar esos términos que allá se usan, a ver si en este archivo me lleva algo. Y desgraciadamente no he encontrado nada. Meses enteros revisando folios. Miles de datos y escritos que no me han llevado a algún lugar. Siento que las paredes del archivo me devuelven un eco. No respuestas. Finalmente, después de todos estos meses, mis esfuerzos son recompensados. Aquí está. Un edicto firmado en 1572. Habla de prácticas prohibidas contra cualquiera que no practique la fe católica. Un edicto era un documento jurídico emitido por las autoridades eclesiásticas con carácter obligatorio. En el contexto de la Inquisición, servía como instrumento para establecer límites, definir herejías y señalar públicamente a quienes no encajaban en el orden religioso impuesto. No eran simples avisos, eran mecanismos de control ideológico y social. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso en proteger esos documentos todo ese tiempo. Wow. Felicidades. Entonces, ¿puede decir que se prohíbe algo, la ley prohíbe algo que no existe? ¿O la ley prohíbe algo que posiblemente existe? Lo segundo, si la ley prohíbe algo que no existe o si la ley prohíbe algo que posiblemente existe, lo segundo. Ya dijimos, hay pruebas de que algo existía. No hay pruebas de archivos, de menciones de varios tipos, que no fue algo absolutamente inexistente el Islam. Sí existió. ¿No? Pero sí, no comunidades. No, comunidades no. Los judíos sí formaron comunidades, ¿no? Por varias razones, tienen que ver con el lugar económico que tenía. Los musulmanes, no. Las persecuciones contra el judaísmo aparecen con cierta frecuencia en los registros, pero sobre los moros casi nada, como si su existencia hubiera sido más peligrosa que sus actos. Siempre me llamó la atención cómo en todos los archivos los casos de judaizantes están claramente identificados. Se habla de ellos, se documentan. Now, here's another fascinating story. The oldest Jewish document of the New World is about to return to Mexico more than 7 decades after its mysterious disappearance. Él fue uno de los judíos que fue enjuiciado y quemado por la Inquisición. Trataron de acusarlo, empezaron a maquinar cómo detenerlo y cómo arruinarlo. Tuvo una vida fascinante, aunque trágica al final. Esta serie de documentos contiene gran valor histórico al ser considerados los únicos textos escritos por un judío en la época de la colonia. Estos 3 manuscritos de indubitable valor para la historia de nuestro país fueron repatriados por el concierto de varios actores. En este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura, que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia han recuperado para el patrimonio histórico documental de México tan valiosas piezas. Is the autobiography of a Mexican Jew who was forced to convert to Christianity during the Spanish Inquisition. Luis Carvajal y de la Cueva. Es que Luis de Carvajal, ya les hemos contado la historia. Don Luis de Carvajal. Los 3 manuscritos de Luis de Carvajal. Hoy hemos convocado para un encuentro con la historia a quien fuera el primer gobernador de Nuevo León y el segundo fundador de Monterrey. Nos acompaña don Luis Carvajal y de la Cueva. Bienvenido, don Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. La familia Carvajal, que es muy conocida porque fue procesada por su
por su criptojudaísmo, en realidad era la familia eran parientes del gobernador de Nuevo León, pero el gobernador de Nuevo León, que fue también procesado, al parecer era un cristiano muy convencido que no estaba nada a gusto con este criptojudaísmo de sus parientes. El manuscrito de Luis de Carvajal, oraciones escritas en secreto por un judío perseguido en la Nueva España, aparece en una subasta de Nueva York y se convierte en símbolo. Todos hablaron de él, lo trajeron de vuelta como si regresara una parte del alma nacional. Eso me parece increíble para la comunidad judía en México. Tal vez pueda lograr lo mismo con los documentos que busco. Hoy por hoy se reconoce a los criptojudíos como una categoría dentro de la Inquisición, pero con los criptomusulmanes no tanto. Hay duda, hay preguntas, hay sospechas. Quizá no son tan musulmanes, quizá no es exactamente por ahí va la cosa. Sí, como que no sabemos realmente si hubo una población de criptoislamismo, digamos, en Nueva España. Pero eso tiene que ver precisamente porque la percepción que tenemos es que la Inquisición no se interesó tanto por la población morisca, ¿no? ¿Había o no moriscos en Nueva España? Quizá esa sería la pregunta. Pienso que al momento de la expulsión de Granada en 1492, la expulsión musulmana fue muchísimo más drástica. A los judíos, que eran un porcentaje muy mínimo, pero que algunos de esos porcentajes mínimos pertenecían a las esferas económicas y de poder, a ellos se les invitó a una conversión para poder hacer que sus bienes y sus personas ahora formaran parte del bando cristiano. Con los musulmanes no sucedió eso, porque los musulmanes tenían el reino de Granada y siempre fue una división muy, pero muy marcada. Así como los documentos del caso de Carvajal confirmaron que los criptojudíos existieron en la Nueva España. Yo necesito encontrar al menos uno que haga lo mismo por los criptomusulmanes. Algo excepcional. Seguí el camino de los criptojudíos porque sus casos están mejor documentados. Tomé un curso sobre estudios de criptojudíos. Ahí conocí a Luis Huitrón, quien impartía cátedras sobre este tema. Los musulmanes no son mencionados en el tema de la Inquisición, pienso yo desde mi perspectiva académica, porque no existen los marcos teóricos de investigación. Hasta hace muy poco se hablaba del criptojudaísmo, que son los judíos perseguidos por la Inquisición. Tuvo que venir a desarrollarse todo un marco académico y de investigación que hoy tenemos para que se pusiera una nomenclatura y para que comenzaran las líneas de investigación sobre este tema. Después de encontrar los edictos, pensé que era una excepción, una anomalía. Empezaron a aparecer más nombres, más historias truncadas, más rituales prohibidos, más confesiones forzadas. Un par de semanas después, aparecen más pruebas. Un documento del año 1573. El nombre, Pedro de Lorenzo. Un hombre acusado de agitar a los indígenas, pero no solo eso. Lo impactante es que lo acusan de predicar el Islam bajo el manto de fraile. Soy Pedro Lorenzo, religioso de la Orden de Santo Domingo. Estoy aquí ante la autoridad de Yucatán en este 1573. Se me acusa de blasfemar durante mi homilia dirigida a españoles e indios. A quienes se menciona les dije que se defendiesen con palos o piedras si alguien osara ofenderlos. Además, se me condena por predicar la ley de Mahoma, la cual, mencionan los indios, entienden y defienden porque son gente nueva en la religión. Francisco López, minero, africano y portugués. En 1584, alguien lo vio cruzar los brazos de forma inusual y pronunciar el nombre de Mahoma. Decían que rezaba en una lengua morisca, que su tierra quedaba a una legua del mundo de los moros. Su propia esposa testificó.
Sí, padre. Después, a medianoche, cuando cantan los gallos, se salió de la cama y se hincó y de rodillas rezó rato en lengua que no conocí. No quiero pensar mal de mi esposo. La Inquisición lo acusó de herejía. Su crimen, rezar como aprendió en casa. Porque recuerden que nosotros somos el sostén de la economía. Y con nuestras manos expandimos la economía del virreinato. Salí de la Ciudad de México para investigar en archivos de otros estados del país. Ahí encontré documentos otomanes y una serie de libros religiosos. Pistas que alguien dejó atrás, tal vez sin querer. Como este pequeño Corán, escrito a mano con tinta que apenas se alcanza a leer. ¿Quién lo hizo y para qué? Tal vez para esconderlo. Tal vez fue la única manera que tuvo alguien de guardar su fe sin ser atrapado. Me recuerda a uno que encontré en Córdoba. Ahora, existe un códice llamado el de Yanhuitlán. Son ilustraciones indígenas que provienen del siglo XVI, hecho por manos mixtecas. No habla directamente del Islam, pero demuestra que los pueblos indígenas sí registraron encuentros religiosos complejos. Tal vez, si uno lo observa con atención, encuentre pistas no dichas. ¿Por qué estos indígenas están rezando hincados en hilera? ¿Por qué están haciendo esto que parece el shahada? ¿Y por qué este conquistador trae puesto un turbante? Son demasiadas coincidencias. Ahora, más pruebas y evidencia. La evidencia está representada por el extenso número de palabras árabes en la lengua española. Existen más de 4.000 palabras que provienen del idioma árabe. Se escuchan, se escriben y se pronuncian casi igual. Azafrán, azúcar, pantalón, aceituna, almendra, albahaca. Y así como estas hay muchas más. Entonces empecé a preguntarme si las palabras sobrevivieron. ¿Qué más lo hizo? ¿Y por qué nunca se los contaron? Sí hay elementos que provienen de Al-Ándalus, ¿no? De esta cultura. Importante decir que fueron filtrados, ¿no? Por la cultura cristiana. O sea, eran originariamente árabes, ¿no? Asimilados por la cultura cristiana. Es decir, que su origen era uno, pero más lejano. Por si eso fuera poco, es cierto. Algunos historiadores dudan de la existencia o contundencia de lo que he encontrado. Lo entiendo. Su posición viene de años de estudiar un relato oficial. Pero también hay otras voces. Voces del pasado, que nos cuentan lo contrario. Estando en la capilla de la Virgen del Rosario en Puebla, la imagen de la Virgen fue muy interesante de tener abajo una media luna debajo de sus pies. Nos vamos a tardar 10 minutitos, no más, y vamos a aprovechar que ahorita no hay mucha gente. Bienvenidos a este lugar. La capilla del Rosario, hoy como una de las grandes maravillas del mundo. Tenemos un barandal, atrásito del barandal está el balcón y en ese balcón pues está la fiesta. Y vean que arribita de la puerta está Dios Padre con las manos abiertas dirigiendo el coro y la orquesta celestial. No es un coro muy grande, tiene mucha belleza y vean que los angelitos son morenitos.
¿sí? Nosotros sabemos que la mano de obra fue indígena, que aquí tuvimos mixtecos, tuvimos cholultecos, y para identificarse se van a dibujar morenitos. Como pueden ver, ese es un angelito español morenito. Señor, tengo una pregunta. Mande. Tengo una pregunta acerca de la media luna que está debajo. ¿Qué símbolo? ¿Qué significa? Es un símbolo musulmán, la batalla de Lepanto. El último califa, Ali Pachak, traía este símbolo en la batalla de Lepanto. Entonces, al tenerlo aquí, ¿qué significa? Pues que los cristianos le ganaron a los árabes. En esa batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto. Es un poquito extenso, si quieres ahorita lo platicamos un ratito. Pues es una pregunta bien profunda. Ok, vean allá arriba, por favor. En la parte de Posiblemente un mensaje al pueblo: miren, ya el Islam está vencido. Si alguien de ustedes es cripto musulmán o es musulmán, pues ya está a los pies de la Virgen. El cristianismo gana, el Islam está por los pies de la Virgen. Eso quiere decir que ya no lo piensen, ya no lo practiquen, ya no lo miren. ...1594... aparece un documento más, el de María Ruiz, un caso muy particular. María Ruiz se denuncia a sí misma y siempre en la denuncia, en cualquier autodenuncia, siempre está detrás un confesor. Es decir, antes de denunciarse, se confiesa y el confesor le dice: esto es gravísimo, hay que hacer una denuncia formal. Se le acusa de maometana, es decir, de practicar o haber practicado la fe islámica, lo que en el contexto de la Inquisición se consideraba herejía. Su Ilustrísima, ¿estoy entendiendo bien? ¿Me está pidiendo dinero? Yo pensé que la Inquisición velaba por la protección de las almas de los feligreses. Mire, señora, tenemos necesidades. Y lo que denuncia ella es una serie de prácticas que mantenía su familia en secreto en Ciudad Real, en España. Este collar tiene el valor de la cantidad solicitada. Sabía que Cristo nuestro Señor iluminaría su juicio. Aparece otro documento y Zambrano. Lo procesan porque en su casa no hay cruces o imágenes de santos. Nicolás de Oliva y Zambrano, de frente a usted, Fray Diego Muñiz de la provincia de San Agustín, comisario del Santo Oficio y denunciado por Antonio Matos, el portugués oidor de la fortaleza de Maluco, de Manila, isla de Filipinas. De oficio soldado, estoy aquí acusado de renegar de la Santa Fe Católica y de tomar el hábito. Se me acusa de habérseme visto entrar a una mezquita a hacer oración junto con los demás moros. Además, se me culpa de traer conmigo una mujer cristiana casada, sin vestimenta de mora. Soy mestizo de la Nueva España. Se dice que mi vestimenta es un hábito de los moros naturales de barbería. Además de traer turbante rodeando mi cabeza y una ropeta degollada con el pescuezo amarillo. Se me acusa de mis calzones blancos y de traer conmigo a un muchacho con una arpada y una ródula. Pero yo no renegué de la fe, aunque se me ha persuadido a ello. Impresionante, los traían de Manila aquí a enjuiciarlos, los traían de Guadalajara, los traían de Oaxaca, los traían de todas partes. O sea, era de encontrar a una persona, enjuiciarla y mandarla aquí a la Ciudad de México a su juicio. Los documentos empiezan a brotar en números que nunca imaginé. Aparecen decenas, cientos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Cada página cuenta una historia. Cada testimonio revela algo oculto. Es increíble la cantidad de documentos que he encontrado. Sé que algo grande está al final de este camino. Cuando lo encuentre, la historia tendrá que hacer justicia a estos fantasmas.
En Andalucía, España, la arquitectura nos da otras pistas, unas muy grandes. La arquitectura islámica se distingue por sus arcos de herradura, los mosaicos geométricos, las cúpulas y los patios interiores con agua. No es solo estética, es una forma de entender el espacio, el silencio y la luz. La arquitectura mexicana retoma mucho estas figuras tan simbólicas, parece que son unos códigos de arquitectura, de religión, creencias, todo lo que es la geometría. La arquitectura islámica y la cultura islámica es algo que lo tenemos en nuestras raíces tanto como nuestras raíces prehispánicas, pero que por cuestiones históricas se han ido sepultando a lo largo al paso del tiempo. La historia de la arquitectura en México tiene esas huellas, ¿no? Esos pasos, por llamarlos así, mudéjares. No me encanta llamarlos mudéjares porque creo que pues es que podríamos llamarlo andalusí, ¿no? O lo podríamos llamar hispano-islámico, hispano-musulmán. Hay toda una discusión con respecto a eso. Se llama arquitectura mudéjar. Entonces, si tú buscas el mudéjar en España o el mudéjar aquí en México, te va a salir que el mudéjar es formas geométricas donde hay arcos y patios y llámalo como tal, es arquitectura islámica. ¿Por qué lo llamas mudéjar? ¿Refleja la arquitectura mudéjar de la Nueva España una posible presencia de musulmanes, criptomusulmanes? Bueno, eso para mí es una novedad después de hablar contigo, porque es un tema casi tabú en la historia oficial y en la historia del arte de México y de España. Así como la cultura y los números llegaron a otros lugares, en México hay más pruebas que no precisamente están en libros. Están en las calles, en las paredes de Talavera, en los arcos, en los patios con fuentes. La arquitectura también guarda memoria y cuando la observas con atención, descubres patrones, estilos y técnicas que vienen de muy lejos. Del norte de África, de Al-Ándalus, del Medio Oriente. Parece coincidencia. ¿O es una huella más de una historia que seguimos sin querer mirar? Lo que interesa finalmente de la cultura islámica en México para cualquiera, primero es la belleza de las formas, la belleza de las cosas. Teóricamente, a nivel legal no había moriscos en América, con lo cual poca reacción se pudo realizar. Y de alguna manera, si vemos objetos, elementos que se conservan actualmente, que podemos calificar de mudéjares, por ejemplo, la techumbre de San Francisco de Tlaxcala. En los artesonados, estoy hablando de los techos, ¿no? En los techos. Las cubiertas de madera. Algunas estaban en dorado, ¿no? Las ajaracas, que son estas repeticiones geométricas que se presentan en las fachadas, empezaron con estrellas y luego ya su manera de ver la estética, ¿no? Que era geométrica. Podría pensarse, es clara la influencia, ¿no? Se ve claramente. En Cholula estoy en la biblioteca, que es al lado de la Capilla Real, haciendo mi investigación, estoy mirando documentos impresionantes y de repente el sacerdote viene y me busca y me dice, ven por acá, te quiero enseñar la criptomezquita.
para mí, ¿qué es esto de criptomezquita? A simple vista parece cristiana, pero su estructura cuenta otra historia. Arcos de medio punto, techos bajos, orientación distinta. Algunos detalles no coinciden con las capillas tradicionales, pero sí con patrones arquitectónicos de oratorios islámicos. De hecho, hay una manera de saber si eso fue una mezquita o una criptomezquita. Mira, en el teléfono tengo una aplicación que te enseña la dirección de la Meca, acá. Entonces, si lo pones aquí y mira, dice Cholula y directamente te muestra la dirección de la Meca hacia acá. Entonces, eso sería el mihrab. Acá arriba sería la cúpula principal donde el eco, todo lo que es sonido, eco va para arriba. Y serían las filas de rezo en esa dirección. Entonces, da directo, cuando construyes una mezquita, la idea es que la gente, hay filas, y la gente entra y se suma a la fila que está abierta. Entonces, si acá está la dirección, es la forma lógica de entrada y salida de la mezquita, las dos puertas, y la dirección de todo el edificio. Y de hecho el edificio está, no sé si has notado, está chueco. Orientado. Orientado, no es directamente hacia el norte. Es un gran sincretismo cultural el hecho de que una capilla real hubiese estado orientada en un mismo sistema arquitectónico de la Meca. No lo puedo afirmar con certeza, pero si uno escucha con atención, ese espacio guarda algo más que rezos. Se puede decir que por estas estructuras de formas así que tienen ese matiz islámico, que podía haber existido unas personas que son criptomusulmanas. Esa es la gran pregunta que yo le quisiera hacer a usted. Es justamente, es decir, hasta ahorita no teníamos pistas, y entonces el único argumento razonable era el argumento tecnológico, ¿no? Es decir, esa es la tecnología la más eficaz, la que está en vigor, la que todo el mundo conoce, además es muy bella, muy fina, pues lo normal es que es lo que venga y es lo que la gente use. Eso era la explicación plausible, hasta que apareció usted. Entonces usted nos puede dar pistas fascinantes. Esas pistas están de vuelta en el Archivo General de la Nación, en Ciudad de México. No podía imaginar un documento en que el sujeto dice que es musulmán, quiere que lo quemen con leñas verdes y es increíble. Y, o sea, es increíble. No era algo de siglo, 1800. Fue una cosa completamente inesperada, el documento de Santiago Calderón. Un hombre que vivió escondido hasta que ya no pudo más. Confesó que era musulmán. Un documento sumamente extenso. ¿Por qué alguien se tomaría el tiempo de escribir tanto sobre una persona como él? Santiago Calderón, esclavo. Se le acusa de abjurar ante nuestra santa fe católica, renegar del dulcísimo nombre de Jesús y utilizar lenguaje obsceno para ensalzar la fe de Mahoma. Se le condena a 500 azotes. ¿Qué? 500... ¿Así nomás? ¿No me va a dejar contar mi historia? Una vez que se trasladaba, el reo se llevaba directamente al edificio del Palacio de la Inquisición, que era donde entraban en operaciones la institución, y se les llevaba a lo que es conocido como las cárceles secretas, ¿no? Ahí se les encerraba durante cierto tiempo en lo que se empezaban a hacer sus primeras audiencias, ¿no? Esta primera audiencia de oficio, como se le conoce, al menos la primera, empezaban a hacer un interrogatorio de la historia de vida. Cuéntame tu historia. ¿Por qué reniegas de nuestra santa fe católica? Así está mejor. Me parece ridículo creer en la historia de que una paloma embarazó a una virgen y de ahí salió un Mesías, que después fue calumniado y golpeado y nos lo dejaron peor que Santo Cristo. Y cuando resucitó, subió a los cielos con todo y zapato. ¡Basta! ¡Ese hombre está maldito! ¡Quémenlo en los pies! Ojalá supieras lo que yo sé. Santiago Calderón
que terminó confesando por voluntad propia y pidió que le quemaran los pies en leña verde. Detrás de ellos hay muchos más, personas que vivieron ocultas porque mostrar quiénes eran podía costarles la vida. Algo que me parece muy extraño es que Santiago Calderón haya usado ese nombre para ocultarse. ¿Por qué? Porque hay otro Santiago al que debes conocer. La imagen de Santiago es una imagen que ha sido utilizada desde la Edad Media como promotor de la Reconquista en España. Entonces Santiago, el original Santiago es del primer siglo Jesucristo, un apóstol, donde sus huesos, sus restos están en Jerusalén. Cuando llega la imagen de Santiago a la América, ese tiene el mismo nombre, el apodo que está en España, que es el Santiago Matamoros, o sea, mata musulmanes. Como un luchador, guerrero, promotor de guerras, protector del mundo cristiano, anti lo demás, y en este caso anti el mundo islámico. El Camino de Santiago fue más que una peregrinación. Era, para España, lo que la Meca representaba para nosotros. Cada año marchaban hacia Compostela durante 400 años. ¿Y por qué? Porque no están de acuerdo con otras maneras de creer. ¿Cuál fue su pecado? Nadie lo sabía con certeza. Solo repetían que eran peligrosos, no porque fueran bárbaros, sino porque eran brillantes, porque tenían ciudades, palacio, ciencia, y eso les incomodaba más que cualquier espada. Esa marcha preparó el terreno para lo que vendría después. Justificar el miedo, institucionalizar la censura, establecer la Inquisición. Porque el miedo a otras prácticas nació en ese momento, como herramienta, como estrategia para borrar lo que no podían controlar. Y ese miedo todavía se escribe en los márgenes de la historia. La señal del cinturón sigue iluminada, por lo cual le pedimos, por favor, permanecer en su asiento con su cinturón de seguridad como tomarnos a la hora de la comida. Por supuesto. Estaría increíble, sí, claro. Sí, claro. Sí, tengo uniformes, tengo todo. Está padrísimo. ¿Uno de ustedes quiere vestirse de moro? Sí. Están a tiempo de avisar. Yo sí quiero. Llegamos a Zacatecas con el equipo de filmación, sin saber bien qué esperar. Solo sabíamos que recreaban una batalla antigua. Pero al ver los trajes, las medias lunas, las cruces, los rostros de los niños, ahí entendí, esto no era solo una fiesta. Estoy a punto de presenciar algo mucho más profundo. Cada año en el mes de agosto, miles de mujeres, hombres y familias enteras se reúnen para una guerra que no fue suya. Pero que sienten como propia. Una batalla entre cristianos y moros. Un eco de la Reconquista, representado en tierra mexicana. Pero más que una guerra, es un ritual. Llego al pueblo de Bracho. Me encuentro con una escena histórica impactante, donde todavía vive la memoria de una batalla ya muy lejana, Lepanto, y ni siquiera es una batalla que ha sido en ese continente donde estoy caminando. Siendo muy reduccionista, podríamos hablar que el español negocia con el indígena diciendo algo más o menos así. Sí, más vale que nos vayamos entendiendo, porque si te parece que yo soy malo, hay otros peores.
que son los moros. Esos son los moros, ¿no? Y los moros, entendamos, una España que está combatiendo a varios frentes contra el Islam por la situación histórica que se estaba viviendo. Entonces el indígena aprende esto, ¿no? El moro es el diablo. Sin embargo, se traslada esa imagen, se traslada esa batalla a Zacatecas, a Bracho, y me impacta ver la cantidad de la gente vestida de musulmanes, la cantidad de la gente que camina religiosamente. ¿De qué nos sirve recrear una batalla de moros con cristianos si sabemos que de todas maneras es el cristianismo el que va a ganar al final? Representamos a los turcos y pues a las batallas. Traemos los golpes porque pues es, para la banda. En la mochila representamos la comida que llevaban a la batalla. Izquierdo, 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 izquierdo. El que decide de qué lado va a pasar. ¿Y a quién va a rechazar? Va a rechazar a los dioses de su gentilidad para entrar a formar parte del cristianismo. Pues para mí la morisma, significa todo. Ahora sí que aquí nosotros nos dicen que somos los dos bandos. Y el turco para nosotros lo que representa es que venimos a ofrecer nuestro desfile, nuestra participación a San Juanito. Una coreografía de una escala monumental. Aunque estas más de 30,000 personas recrean una pelea sin saber del todo a quién representa. Es un orgullo portar este uniforme porque nos transportamos a la época. ¿Qué pasaba si los musulmanes llegaban a un nuevo continente y adquirían ese poder? O sea, no era tanto de, si les rezas al lado, no. O sea, la Inquisición española era la economía, el poder político. Entonces también era como más ocultar también, como sigue siendo ahora, en nombre de Dios. Es necesaria en la memoria de México recrear este triunfo. Aunque en realidad en nuestra historia, como sabemos, la madre patria, España, pasó 8 siglos entre que era musulmana y era católica. Por azares del destino, cuando Cristóbal Colón llega a la corte a pedir dinero, estaban ya los reyes católicos, pero es divertido pensar, pudieron haber estado los musulmanes, pudo haber sido todavía emirato, nuestra historia sería completamente diferente. Esto son las morismas de Bracho. What does it mean to understand and to take seriously that there were Muslims in Mexico from the beginning of what we call today Mexico? What does it mean to place
Muslims at the beginning of Mexican history instead of as a foreign presence that comes much later or that's kind of out of place here. How does it change our understanding of Mexican history to take seriously their presence, their contributions, as well as the fact that they struggled to survive here and they fought for survival and they fought for their lives in this country, right? These are people also who lived in fear at all times, who kept themselves so hidden that they could survive. And I think this is one of the key aspects of the research, which is so important and is so crucial and can have such an effect in contemporary Mexican society, is that by opening this door, the questions you're asking will lead to many, many more questions and will lead to a reevaluation of so much history that I think is sorely needed. Lo digo porque en el criptojudaísmo hay casos donde llegan hasta ser obispos. Sí. Que han infiltrado criptojudíos que llegan hasta el cargo de obispo. Entonces, me he lanzado la pregunta de que ¿será que se protegieron a sus comunidades basándose en eso de infiltrar la misma institución que está aplastándolos? Pero infiltrar, pero infiltrar ¿en qué sentido? Llegar a ser sacerdotes, pero siendo musulmanes. No lo creo. Lo encontré en Granada. No, el caso de los libros plumbios del Sacromonte. Ya, no lo sé, yo no tengo elementos para... No hay nada en los archivos, no hay... No he trabajado. No he trabajado como para poder decir algo así, ¿no? Ajá. Hasta ahora, todos los documentos que he encontrado provienen de la Inquisición. Son todos registros de persecución, acusaciones o juicios. Pero para probar que hubo musulmanes en la Nueva España, necesito algo más. Un texto que hable desde adentro. Un documento escrito por un musulmán. Una voz que haya sobrevivido al silencio. 8 comisarios. Oh, eso es importante. Del libro de memoria. Oración de moros. That's it. Oración de moros. You got it. Okay, prayer of Muslims. En el principio de todos los artículos de fe. Ahí está. It's here. This is it. The Fatiha. Okay, en el principio de todas las oraciones, ahí dice Bismillah Rahman Rahim, que quiere decir en el nombre de Dios misericordioso, que ha de misericordia. Asimismo, la oración ansí. Ansí es antiguo de así. Así va la oración. Oración del hamdu. ¿Ok? Alhamdulillah, ahí está. Está aquí. Oración del hamdu. Ahí está. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim. I need you to read this with me. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, que quiere decir alabado sea Dios, creador de los sabios, el misericordioso, el que ha de misericordia, emperador del día de la ley. A ti adoramos. Keep going. I'm not expecting to see Arabic. If you ask me, did you find an Arabic document in the archive? Yes, because this is Arabic. Ese documento resultó ser invaluable ya que reveló las palabras claves que la gente de esa época usaba para definirse a sí misma.
Una vez que descifré su lenguaje se abrieron puertas y descubrí muchos más registros ocultos de lo que jamás imaginé encontrar. Como esta carta escrita en árabe, un documento de un hombre que le escribió a su tío. En ella lo saluda y cuenta cómo va en sus días. Esta carta fue clasificada como escritura hebrea y no árabe, y tal vez haya más documentos con estas características. Este documento de jurisprudencia islámica atravesó el mundo conocido. Quizás esta copia, que fue llevada al Nuevo Mundo, venía oculta en el alma de uno de estos viajeros. No tenía miedo a ser descubierto, porque su única tarea ya era la de transmitir y preservar la fe de estos creyentes que huían de la persecución del Viejo Mundo. La verdadera historia está en los manuscritos. El archivo hace la historia, definitivamente. Son fuentes primarias, fundamentales para reconstruir un hecho. Cuando comencé esta búsqueda no sabía si encontraría algo. Solo tenía preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron? Hoy sé que estuvieron aquí. No como sombras, no como simples rumores, sino como personas reales. Con lenguas distintas, con plegarias distintas, pero con deseos de solo vivir en paz. Descubrí que no todo está en los libros. Algunas verdades están entre líneas, en los márgenes, en las páginas que nadie quiso leer. Esta no es solo una historia sobre el pasado, es una historia sobre lo que decidimos recordar y sobre lo que hemos preferido olvidar. Ojalá alguien vea este documental y encuentre ahí un reflejo. Ojalá entre quienes escuchen estos nombres haya descendientes que nunca supieron de dónde venían. Ojalá esto sirva para dar voz a quienes fueron silenciados por creer diferente. Ojalá la historia deje de ser solo una versión, y ojalá, después de tanto tiempo, el mundo recuerde a estas personas, aunque sea con un suspiro. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voy a usar mi conocimiento de España para ver si quizá pasa lo mismo en este lado del continente. En España, cuando salió la historia de los criptomusulmanes, muchas familias que son descendientes de esos criptomusulmanes sacaron información sobre su genealogía, sobre sus tradiciones orales familiares que muestran que sí fueron descendientes de esos criptomusulmanes, que en efecto son los hijos y los nietos, bisnietos de esas personas. Quizás salga por ahí una genealogía o salga por ahí una familia, una reliquia real que muestra que sí cruzaron el Atlántico, sobrevivieron, mantuvieron su Islam de una manera oculta. Y me inclino a eso porque lo mismo pasa con los criptojudíos, que pudieron sí mantener su
criptojudaísmo y familias poder mantener sus legados a través de los siglos. Ojalá supieras todo lo que descubrí. Ojalá supieras que la ciudad me habla de ti. Romper los 1000 silencios, la culpa yo la sentencio, vuelen todos en libertad. Que aunque en silencio se hayan ido, habrá perdón, pero no olvido, grito presente. Aquí está. Así como en México, ahora tengo la certeza de que hay más hombres y mujeres en otras partes de Latinoamérica. Ese es el de 18. Así es. Ajá. Queremos el documento, el expediente 1 y el 3. Así es. En Perú, Guatemala, Colombia, Honduras, en Costa Rica, en los rincones más lejanos de este continente, en donde haya un archivo, una palabra escrita, una memoria, buscaré, caminaré y solo entonces la historia no solo continuará, también cambiará. Por las noches yo rezo, en la oscuridad del alba, ruégala por mi alma. Un pasado que no puedo olvidar, en mi corazón confieso. Soy el pájaro inocente, soy el canto latente, el llamado al Adán. Yo te pido me recuerdes, vida mía, que yo hablaré de ti. Entre libros prohibidos, incendio, peligro, mi voz no morirá, porque es el eco de mi gente, es historia de libertad. En la noche más oscura se escuchan plegarias por la paz que atraviesan los siglos y fronteras.